que se llama Salvados, de La Sexta, que es un canal televisivo, lo digo especialmente para los que seguís este programa desde fuera de España, un canal televisivo muy, digamos, distante de la inspiración cristiana de la vida, más bien un canal abiertamente laicista e incluso podríamos decir anticlerical, marcadamente. Y entonces, bueno, por eso tiene, ¿no?, también un interés especial cómo se tratan en medios de comunicación que no parten, ni mucho menos de una inspiración cristiana, cómo se abordan ciertos problemas morales que se están generando con el uso de la tecnología, y que creo que es interesante. Es interesante que existan convicciones compartidas de que tenemos un problema. Entonces, el programa tenía como título Redes sociales, la fábrica del terror. Bueno, y entonces el meollo del programa nacía de haber conseguido una entrevista con Arturo Béjar. Arturo Béjar es alguien que ha sido el jefe de protección de contenidos de Meta. Bueno, sabéis que Meta es la empresa que dentro de ella está uniendo a Facebook, Instagram y WhatsApp, ni más ni menos. O sea, 3 gigantes, ¿no?, de estas nuevas comunicaciones. Meta engloba Facebook, Instagram y WhatsApp. Bien, pues Arturo Béjar, él fue el jefe de protección de contenidos de ellos, ¿no? Y contó un poco su historia y realizó su denuncia. Una denuncia que no es que ayer la realizase en un medio de comunicación, que ya la había hecho públicamente, incluso él ha estado en el Senado de Estados Unidos realizando públicamente esta denuncia, ¿no? Es, por lo tanto, para que nos entendemos, alguien que ha estado dentro, además desde los primeros momentos, y que sale fuera porque se le han saltado los plomos de su conciencia, de lo que él puede llegar a soportar bajo su responsabilidad de su conciencia, y denuncia ante el mundo lo que está pasando. Entonces, claro, es un testimonio pues muy interesante. Él entró en Facebook en el año 2009, o sea, vamos, que esto, desde el punto de vista de lo que son las redes sociales, pues era más bien en los inicios, ¿no?, cuando todavía Facebook era relativamente pequeño, tenía 250 ingenieros más o menos, ¿no?, y tenía 200 millones de usuarios. Sí, muchísimos, pero claro, es que ahora tiene miles de millones. Él trabajaba en otra empresa, en Yahoo, y él ni siquiera era usuario de Facebook, así lo cuenta en la entrevista. Le dijeron que estaban buscando en Facebook a alguien para la protección de contenidos, para la moderación de contenidos. Bueno, y él pues dijo, esto me interesa, ¿no? Y allá que acudió, tuvo una entrevista, además ni más ni menos, con el mismo dueño de Facebook, de Meta, Mark Zuckerberg, además en su propia casa. En aquel tiempo, pues claro, este hombre era más accesible de lo que es ahora, ¿no? Y tuvo pues una breve entrevista con él, en la que Mark Zuckerberg le hizo una pregunta: ¿tú cómo piensas, no? ¿Qué idea tienes para intentar llevar adelante la protección de contenidos? ¿Cómo proteger a la gente frente a contenidos negativos, ¿no? A lo que este hombre, pues en aquella entrevista de trabajo, pues le dijo, no, pues bueno, pues yo con una combinación de prevención y de respuesta rápida en caso de que se constaten daños. Bueno, a Mark Zuckerberg le convenció, vio que era un ingeniero informático que tenía pues gran capacitación, y le contrató como jefe de protección de contenidos, obviamente pues un cargo clave, ¿no?, y determinante. Pero claro, pasaron los años y este hombre, en primer lugar, daba una imagen. Él habla bien, en la entrevista él habla bien de los inicios, incluso diciendo pues que le parecía que Mark Zuckerberg era un hombre que tenía ideales, que quería hacer de esas herramientas pues un instrumento en favor del avance de la humanidad y de la comunicación entre los pueblos. Pero él denuncia cómo se han torcido las cosas, cómo se han ido torciendo las cosas
fundamentalmente pues por esa competitividad que existe, ¿no? De que yo tengo que tener más éxito que el otro y tengo que tener un resultado de cuentas que todavía gane más dinero y gane más dinero. Entonces él denuncia claramente que Meta se ha vuelto una trituradora de la humanidad, así lo dice, ¿eh? Esta empresa es una trituradora de la humanidad, que solo busca a la gente pues para tenerla más conectada, más pillada, que pase más tiempo conectada, viendo qué resortes tenemos que hacer para que la gente que ha entrado permanezca más tiempo y no se desenganche. Y es más, él dice que esto es, digamos, con alevosía, en el sentido de que los ejecutivos de Meta, la empresa, su dueño, Mark Zuckerberg, son conscientes de que estas herramientas están haciendo daño a los menores y que, sin embargo, han elegido no hacer nada. O sea, que su denuncia es fuerte y es directa, es directa. Bueno, él, como hemos dicho, entró en el año 2009. En el 2015, o sea, 6 años después, él dejó la empresa temporalmente por motivos familiares, ¿eh? Se había divorciado y tenía que cuidar de los niños en ese momento. Dejó temporalmente la empresa, pero dejó ya preparadas toda una serie de herramientas de moderación de contenidos, ¿eh? Las dejó bien preparadas, implementadas, introducidas, ¿no?, en el 2015. Y entonces él comenzó a constatar, habiendo dejado ya la empresa, porque no era compatible estar en ese cargo y en esa empresa con estar cuidando de los niños era incompatible. Y claro, comenzó a educar a sus hijos, y en concreto habla de su hija mayor, que tenía entonces 12, 13 años, y empezó a ver que su hija, que tenía Instagram, que tenía una cuenta abierta en Instagram, que empezó a ver cómo su hija recibía acoso sexual a través de Instagram, ¿no? Entonces, claro, se quedó perplejo de que, pero bueno, pero ¿cómo es posible que suceda esto? Pero no he estado yo en esa empresa, no he ideado yo toda una serie de herramientas de protección de contenidos. Entonces, mi hija, ¿cómo está siendo acosada sexualmente a través de Instagram? Cuando la niña cumple 14 años, él decide volver a la empresa, puesto que no había salido mal, ¿no? Había pedido, pues, no voy a decir una excedencia, pero bueno, había salido de mutuo acuerdo. Y entonces él, para su sorpresa, constata que habían retirado de la escena, o sea, de la programación interna, ¿no?, de los algoritmos de estas herramientas de Meta, habían retirado las herramientas de moderación de contenidos que él había diseñado. O sea, ya habían dejado todo desprotegido. Él lucha, pues, por intentar buscar una explicación de cómo se había podido dejar todo desprotegido, y le concedieron un equipo de colaboradores para hacer un estudio, que él dice que fue un lujo poder tener un equipo de colaboradores como ese, para hacer un estudio muy potente sobre lo que estaba ocurriendo con los menores en Meta. Entonces pudieron hacer una encuesta a cientos de miles de menores, principalmente de usuarios de Instagram, ¿eh? Entonces la encuesta que hicieron, que claro, que hacer una encuesta de cientos de miles, es una encuesta, que eso es mucho más que una encuesta, ¿eh? Claro, eso tiene ya un grado de conocimiento de la realidad muy potente, ¿no? Entonces la pregunta era: ¿qué te ha pasado en los últimos 7 días dentro de Instagram? Y entonces, claro, pues los resultados fueron pavorosos, porque 1 de cada 8 adolescentes en los últimos 7 días había recibido acoso, 1 de cada 5 se sentía acomplejado en su cuerpo después de haber estado viendo a otras personas pues con su cuerpo perfecto, 1 de cada 10 recibe bullying. Son unos datos tremendos, porque claro, ese de 1 de cada 5, 1 de cada 8, traducido a número, son millones y millones de adolescentes los que están siendo invadidos, acosados, desde las redes sociales.
Entonces él hace ese estudio estando dentro de Meta, ¿no? Y ojo, con el permiso, no solo con el permiso, sino con los medios que Meta le da para que haga una investigación seria, ¿no? Estaba este hombre, ¿no?, a punto de presentar este estudio, cuando de repente otro ingeniero de primera línea, se sale de la empresa, también éticamente no aguanta más, se sale de la empresa y filtra datos de lo que estaba pasando. Este ingeniero se llama Francis Haugen, se sale fuera y además lo hace de una manera potente, filtrando los datos, va al Senado de Estados Unidos, donde allí le acogen. Eso es otro nivel, o sea, que en un Senado una nación pueda escuchar a un ingeniero que ha salido. Bueno, pues allí fue al Senado de Estados Unidos y lo contó con datos demoledores. Que, por cierto, ese mismo mes, cuando este ingeniero, Francis Haugen, hizo esa denuncia filtrando los datos de lo que estaba ocurriendo dentro, curiosamente ese mes, por hacer un cambio de look, Facebook cambió de nombre y pasó a llamarse Meta. Quizás por aquello de que hagamos un cambio de look y así disimulamos un poco, ¿no? Bueno, entonces cuando se produce, ¿no?, pues esta puesta en escena de este ingeniero, entonces, pues el protagonista, ¿no?, del cual estamos hablando en esta entrevista, Arturo Béjar, que había sido jefe de protección de contenidos, en este momento mandó una carta a Mark Zuckerberg, comunicándole todos los resultados que le había hecho en ese estudio, ¿no? En ese estudio hecho con los medios de Meta, consultando a cientos de miles. Esos resultados tan duros se les envió. Esto es muy importante porque él tiene la prueba de que eso está enviado y por lo tanto es una prueba de que el dueño de Meta conoce. O sea, no puede decir, ay, es que no sabía. No, un momento. Existe una prueba de que usted lo conocía. Existe una prueba de que usted lo conocía. Eso fue enviado hace 3 años. Hace 3 años Mark Zuckerberg, que por supuesto que él ya lo sabría antes, por supuesto. Pero desde hace 3 años él tiene todos los datos absolutamente contrastados de la masacre de la trituradora que está ocurriendo ahí, ¿no?, donde millones de adolescentes, millones de niños están siendo vulnerados en su inocencia, en su intimidad. Bueno, y entonces existe esa prueba de que hace 3 años se le envió el resultado, ¿no?, de ese estudio hecho con los propios medios que él tiene para poder conocerlo. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Pues que nada, que en esos 3 años no ha hecho nada, y que las herramientas de moderación de contenidos, etcétera, no han sido implementadas. Y entonces, bueno, pues también este hombre, Arturo Béjar, fue también al Senado de Estados Unidos, igual que había ido anteriormente Francis Haugen, pues ahora fue este hombre, Arturo Béjar, y volvió en el Senado de Estados Unidos a decir qué es lo que estaba pasando, cómo su aspiración era que existiese un botón. Fijaros, o sea, lo que él quería es que existiese un botón al servicio del adolescente para que cuando alguien está recibiendo pues un mensaje de un pederasta, de un acosador, en el que le pide mándame una foto tuya, mándame una foto desnuda, lo que sea, él pueda apretar un botón y claramente y se produzca inmediatamente una denuncia. Claro, ese botón al servicio del adolescente que pueda inmediatamente, ¿no?, denunciar un caso de acoso, de bullying, lo que fuese. Claro, eso espantaría, si existiese ese botón, eso espantaría a los acusadores, ¿no? Y además también, otra cosa que Arturo Béjar solicitaba, es que aparte de la existencia de esa especie de botón de alarma, que cuando se hagan públicos anualmente los resultados de la empresa de Meta, también pedía que se hiciese público el número de los acosados anualmente, de los que habían apretado el botón, para que anualmente la empresa tenga el compromiso de ver cómo esto se va reduciendo hasta que sea imposible, ¿no?
Bueno, eso es lo que Arturo Béjar dice en el Senado, y lo dice, vamos, allí llamaron a Mark Zuckerberg, o sea, compareció en el Senado. Ojo, o sea, que el dueño de Meta tuvo que ir al Senado y tuvo allí que verse con padres de hijos que se habían suicidado, adictos en las redes, que se habían desquiciado, con padres con niñas anoréxicas, o sea, allí tuvo que ver cómo en el Senado allí iban familias destrozadas, y entonces allí fue el dueño de Meta, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hizo allí este hombre? Pues te puedes imaginar, pues ir de bueno y diciendo que estaban haciendo todo lo posible, ¿no? Pues para que eso no volviese a ocurrir, ¿no? Pero, sin embargo, claro, Arturo Béjar, este ex jefe de protección de contenidos, cuenta, ¿no?, en ese testimonio, que no solo no están haciendo nada, sino que incluso están dedicando muchos medios, pues para que haya relaciones públicas de Meta, que hablen con políticos, que hablen con medios de comunicación, que hablen con jueces, para contrarrestar las acusaciones. Claro, tienen tantos medios que entonces ponen en marcha una especie de asesoría diplomática, pues para que venga, convocamos una comida, convocamos no sé qué, y estamos ganando la voluntad de políticos, de medios, de jueces, para contrarrestar las acusaciones, pues para que no se tomen medidas drásticas contra ellos, ¿no? Entonces, ya ha pasado un año desde aquella sesión del Senado, en la que estuvo Arturo Béjar, ¿no? Y ahora, la verdad es que en España se ha estrenado, pues, este reportaje, las redes sociales, la fábrica del terror. Obviamente, pues agradecemos, ¿no?, que salga al público, pues, esta realidad, porque también es un poco una explicación de qué está pasando. En esta entrevista y valga la redundancia, aunque sea con voces distorsionadas para que no sean reconocidas, a algunos trabajadores, en concreto a un trabajador de una empresa que trabaja como subcontratada para Meta para moderar contenidos. Porque claro, Meta, pues después de esto, dice, ahora tengo yo que decir que he comparecido en el Senado de Estados Unidos, tengo que poder decir que yo he invertido dinero en moderar contenidos. Y entonces han subcontratado a algunas empresas para moderar contenidos. Y en esta entrevista, como digo, con voz distorsionada, se habla uno de estos trabajadores, ¿no?, de empresa subcontratada para moderar contenidos, y entonces narra la facilidad con que los pedófilos pueden buscar a los niños por Instagram. O sea, desde esa capacidad que ellos tienen de ver las tripas de los programas desde dentro, pueden detectar con facilidad, él dijo con mucha facilidad, con sus herramientas, como de continuo hay miles de adultos en cada momento que se están poniendo en contacto con niños, con adolescentes, y les están pidiendo, llámame, mándame una foto, etcétera, ¿no? Entonces, estas empresas subcontratadas tienen la orden de reportar estos datos que han detectado, haciendo lo que llaman una escalada de contenidos. ¿Qué es eso? Bueno, tú has detectado eso, pero tú ya no eres quien para hacer nada. O sea, tú no puedes intervenir. Tú tienes que hacer una escalada de contenidos hacia los que están encima de ti, hacia unos servicios superiores de la empresa de supervisión, que según a ellos les dicen están en otras partes del mundo. Se supone que serían los de arriba los que tenían que intervenir. Pero los de estas empresas subcontratadas dicen que aunque ellos reportan, ¿no?, esos contenidos a los de arriba en esa escalada de contenidos, ellos constatan como nadie interviene. Y esos pedófilos siguen adelante con una facilidad tremenda para poder acceder, ¿no?, a los menores. Hasta el punto, ¿no?, de que en este programa se dijo una frase potente, que Instagram tiene en su seno la mayor comunidad de pedófilos del mundo, con la ayuda
inestimable, entre comillas, ¿no?, con la colaboración de los algoritmos de recomendación a su servicio, que le hacen muy fácil a los pedófilos poder entrar en contacto con los menores.